Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en este periodo postelectoral y a una semana de que arranque el verdadero proceso de transmisión de mando, porque el primero que entra en esta dinámica de elegir nuevas autoridades, en este caso una junta directiva y la integración del Pleno de la Cámara, es el Poder Legislativo. Vamos a hablar de las negociaciones, de los acercamientos, de cómo las últimas acciones del Poder Judicial de nuestro país fortalecen el Estado de Derecho. Bueno, finalmente entró la Corte Suprema de Justicia en un tema que lo orilla a la actividad política, que no debería ser tal cual, pero esto es Honduras y esto es lo que estamos viviendo hoy, a 7 días para que el Congreso Nacional se reúna en sesiones preparatorias, elija una junta directiva provisional, la integran 3 ciudadanos, un presidente, un vicepresidente y un secretario, y luego la elección en propiedad de la junta directiva del Poder Legislativo. Voy a iniciar esta participación. Teníamos invitados liberales también para tener la tercia de los 2 partidos que han entrado en la negociación, pero estamos pendientes del enlace ahora. El tráfico de la ciudad lo atrasó. Don Fernando Anduray es un miembro del Partido Nacional, pero un destacado profesional del derecho, constitucionalista. Esto de la Corte Suprema, en principio, la lógica es que no entre en política, pero a raíz de acciones que eventualmente iban a llegar del Ministerio Público, otras llegaron, la Sala de lo Constitucional ha otorgado un amparo a 2 damas que han estado en la noticia de los últimos meses en el país. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, y la también miembro del órgano electoral, José López Osorio. Abogado, buenas noches. Gracias, buenas noches, Chendo, buenas noches al auditorio del banquillo. Siempre recordando primero a los que no han aceptado a Jesucristo, los que ya días andan en la cabeza la idea de que ya están listos para aceptar a Jesucristo, pero no encuentran oportunidad. Agachen su cabeza y digan a Jesucristo que lo aceptan como su Señor y Salvador. Ponga a su familia en las manos de Dios y su vida y su trabajo y va a ver cómo cambia todo. Así es que el mundo le pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. Nuestra vida es prestada, nuestra vida le pertenece a Dios. Vea, Chendo, lo que estamos viendo aquí, yo lo he definido como la activación de los mecanismos de defensa del Estado de Derecho. Hace varios meses siempre señalamos que al final todo lo que sucediera iba a pegar en 2 elementos del Estado de Derecho. Uno, la Corte Suprema de Justicia en materia de decisiones formales, ¿verdad?, que deben acatarse por la sociedad. Y 2, las Fuerzas Armadas de Honduras. Si esos 2 órganos perdíamos el control, la democracia prácticamente iba a desaparecer en Honduras. Vimos a Mel Zelaya cómo hizo esfuerzos enormes hace 6 meses con Roosevelt Hernández. Estuvieron a punto de declarar a las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Honduras, en los momentos en que estuvieron denunciando el tratado de extradición, porque decían que los gringos le estaban queriendo provocar daño y señalar como narcotraficante a Roosevelt Hernández. Entonces, habíamos perdido la esperanza en las Fuerzas Armadas y fuimos a elecciones en medio de una incertidumbre enorme de en qué momento las Fuerzas Armadas podían recomponerse. Y sabíamos que si no había una intervención extranjera, especialmente los Estados Unidos, prácticamente no íbamos a conseguir recontrolar a las Fuerzas Armadas. Gracias a Dios se dio ese elemento, las Fuerzas Armadas se normalizaron y hoy están protegiendo el Estado de Derecho, pero también se produjo con la Corte Suprema de Justicia otro evento. ¿Recuerda usted cuando se presentaron algunos requerimientos fiscales o los intentos de requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público contra las consejeras que
discutían si procedía el juicio político o si la fiscalía podía proceder directamente contra ellas. Evidentemente la intención de la fiscalía era eliminar o sacar del juego político en el Consejo Nacional Electoral a las consejeras, poniéndolas presas, y que se entrara en un caos, en una situación de anarquía, para que Mel Zelaya tuviese el control total de la situación electoral del país. Y la sucesión presidencial, si se daba, o el montaje de una Asamblea Nacional Constituyente. Había todo un plan preconcebido, ¿verdad? Respecto a la Corte Suprema de Justicia, cuando la Fiscalía se vio obligada a presentar acciones en la Corte Suprema de Justicia contra las consejeras, ellas acudieron también en auxilio a la Corte Suprema de Justicia y fueron recibidos sus amparos por la Sala Constitucional. Y hubo una votación en la Sala Constitucional que quedó 3-2 a favor de José López y Ana Paola Hall. Cuando se produjo eso, entonces el asunto pasó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese Pleno ya prácticamente habían 8 magistrados solicitándole a la presidenta que convocara al Pleno. No lo convocó. Fue antes de las elecciones. Una semana antes de las elecciones, la presidenta de la Corte prefirió enfermarse, no convocar al Pleno y se quedaron sin protección constitucional las consejeras prácticamente al amparo de lo que quisiera hacer la Fiscalía. ¿Qué sucedió? Las consejeras, como no tenían esa protección de la Sala Constitucional y el Poder Judicial, entonces tuvieron que refugiarse en embajadas para no ser objeto de captura por parte de la Fiscalía General del Estado. Y así hay cualquier cantidad de acontecimientos que conocemos cuando las consejeras prácticamente estuvieron haciendo su trabajo virtualmente y hacían comparecencias virtuales, pero no dejaban de ejecutar todos los procedimientos electorales. Ahí le menciono esto porque ahora, hoy, que estamos hablando nuevamente de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema le ha dado trámite a cosas que debió haberle dado trámite unas antes de las elecciones y otras inmediatamente después de las elecciones. Hoy ya les protege. Hoy están protegidas, prácticamente le dicen al fiscal que sin el juicio político no pueden ser procesadas funcionarias o funcionarios electos por el Congreso Nacional de la República para que desempeñen sus cargos y que ese juicio político, si no procede en el Congreso, ellos están protegidos y el fiscal no puede deducir responsabilidad penal. Eso tiene molesto probablemente al fiscal, porque lo está exhibiendo y le está diciendo, usted conocía esto de la ley, porque ese es el otro tema en que entramos hoy. Si el fiscal dice que no sabía lo que está diciendo la Corte, entonces el fiscal es un ignorante jurídico. Y si acepta la verdad que le está dando hoy la Sala Constitucional, le está diciendo al pueblo hondureño que él tenía intenciones políticas de hacerle daño a las consejeras. Ahora, entrando en la dinámica que le tocará seguramente al Congreso que se va a instalar ya la próxima semana, ¿se puede hablar de un paquete de reformas que evite llegar al Poder Judicial y que estas elecciones de segundo grado para cargos políticos le garantice una actuación sin el riesgo de la persecución? ¿Se puede llegar a consensos para impulsar verdaderos procesos de cambio dentro de la legislación política? Bueno, y otras que están ahí, como el mismo reglamento interno del Congreso, la función de la Comisión Permanente, que hoy decía el diputado Zambrano, se lo escuché también al congresista Mario Pérez, que esas reformas se deben plantear y hablarlas con el Partido Liberal, hablarlas incluso con Libre, si están de acuerdo. Mire, Chendo, las reformas constitucionales y de la ley electoral son urgentes, porque el proceso electoral no tiene las garantías para que no lo anarquicen desde afuera. Todos los problemas que tuvimos prácticamente en el Consejo Nacional Electoral se originaron fuera del Consejo Nacional Electoral y por abusos de poder de los órganos oficiales del Estado. La Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras y
todos estos factores y actores externos deben tener una limitante, deben tener una barrera constitucional que no les permita intervenir en el proceso. Para entrar más en materia de esto, en muchos países del mundo, el derecho constitucional ha evolucionado al grado de considerar ahora el poder electoral como el cuarto poder del Estado. Podría ser que este Congreso Nacional nuevo reforme la Constitución de la República en el sentido de adicionar un cuarto poder del Estado que sería el poder electoral como está en muchos países del mundo ahora. Esa es teoría constitucional moderna. Y el asunto de las reformas en general, yo iría con cuidado en esto, porque lo primero que hay que hacer es evaluar todos los errores, todas las fallas y todas las agresiones contra el sistema electoral para saber cuál es la naturaleza de la medida que debes tomar. Porque si corremos ahorita a tocar la ley electoral o la Constitución porque me siento molesto con el fiscal, por ejemplo, para limitar la acción del fiscal, o me siento molesto con el Congreso Nacional por la intervención que quiso hacer Redondo, entonces podría cometer errores para castigar a Redondo o para castigar al fiscal. Es decir, entonces, es una reforma que se debe plantear, pero desde bien el punto estudiada. de vista del Estado, de la sociedad. Tenemos que escuchar a la sociedad civil, tenemos que escuchar a los gremios de la sociedad, tenemos que escuchar a los partidos políticos e incluso a los poderes, no generar purgas. Es correcto, porque en derecho, decía mi directo líder, en paz descanse, Osvaldo Ramos Soto, en política, en derecho, el que toma decisiones con el corazón porque odia o ama a alguien, en el 100% de los casos se equivoca. ¿Por qué? Porque la política es la administración de las cosas de la sociedad. Y ahí entonces el Poder Ejecutivo te administra el patrimonio, el Poder Legislativo te administra las necesidades de libertad, de soberanía y de goce de derechos civiles y políticos, y el Poder Judicial te garantiza el goce de la justicia. Esos tres valores constitucionalmente están definidos en el artículo 1 de la Constitución de la República, que te dice que Honduras es un Estado de Derecho constituido como república libre, democrática e independiente y que se organiza para asegurar a sus habitantes. Fíjate bien, la organización del Estado de Derecho con tres poderes del Estado, está constituido ¿para qué? Para asegurar a sus habitantes, dice la Constitución, artículo 1. Primer valor, la justicia. ¿Quién se encarga de la justicia en Honduras? Poder Judicial. Segundo valor, la libertad. ¿Quién se encarga de garantizar las libertades y el ejercicio de derechos? El Poder Legislativo. Y el bienestar económico, político y social. ¿Quién se encarga de eso? El Poder Ejecutivo. De tal forma que los valores fundamentales del Estado en la sociedad están por naturaleza distribuidos entre los tres poderes del Estado. Entonces, cuando nosotros encontramos que el artículo 2 de la Constitución nos dice que esos poderes del Estado son independientes, complementarios y sin relaciones de subordinación, te está diciendo que cada uno tiene su naturaleza de actuaciones, pero que los tres tienen que trabajar juntos porque el propósito final es el bienestar de la población, que en libertad, justicia y bienestar económico, político y social se define como interés público o interés nacional. En este momento, cuando vamos a hablar de reformas en materia electoral, es el interés nacional, es el interés público el que debe privar para que fijemos una agenda común de Estado, porque si no vas a caer en la tentación de que cada partido va a tratar de ver qué es lo que le conviene en las próximas elecciones. Sí, entonces, por ejemplo, la segunda vuelta, que es un tema obligatorio. Pero sí, estas son reformas, perdone, Fernando, que deben analizarse a profundidad 2026. Correcto. Es innegociable que se hagan. Y es más, yo toda la vida he propuesto siempre que las reformas se hagan el primer año de gobierno. Porque muchas ocupan ratificación el otro año. No solamente la ratificación en el periodo subsiguiente, como dice la Constitución, sino que también no tenés candidatos presidenciales definidos en los partidos políticos. Entonces, lo que te enturbia la reforma electoral es cuando ya hay candidatos que empiezan a hacer sus cálculos personales o con sus partidos para ver si les conviene o no les conviene lo que se propone. Por ejemplo, el tema de los distritos electorales, el tema de la segunda vuelta, el tema de separar las elecciones
en un solo día para que sean en 2 o en 3 días distintos. El tema de la reelección, ¿verdad? Que ahí está. La reelección está vigente en Honduras. Mientras no se toque la sentencia. Ese artículo Petro entonces? Bueno, pero hay una Corte Suprema que declaró en suspenso o inaplicable el artículo 239, que es el que prohibía la reelección. La habilitó. Y han habido 4 cortes con estas. Y 4 no la tocan. que no la tocan. Entonces, ¿cuál es la chingadera con que la reelección es inconstitucional si ni liberales, ni nacionalistas, ni libres la tocan en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál debería ser? Ya Entonces, que entramos en ese tema más el tema de la reelección más el tema de la segunda vuelta. ¿Lo debe abordar eso el Congreso Nacional aún y cuando los constituyentes hablan que ese simple hecho de plantear el tema de la reelección implica cárcel, que es un delito que no prescribe? Eso es lo que ustedes, los constitucionalistas, los docentes universitarios, han trasladado a quienes hemos tenido en algún momento la oportunidad de recibir clases de derecho. Entonces, ¿cómo queda eso? Estamos claros, lo dijiste bien. Se te enseñó en la Facultad de Periodismo lo que dice la Constitución. Pero el derecho constitucional es una ciencia altamente evolutiva. El derecho constitucional no puede ser estático, porque entonces le negas a la sociedad política su capacidad de evolución económica, política y social. En la medida en que las sociedades evolucionan, vaya, por ejemplo, ahorita tenés que meter un montón de normas regulando el espacio cibernético, regulando la inteligencia artificial, todos esos temas de redes sociales y todas esas cosas que prácticamente en la Constitución no tienen ninguna indicación. Entonces, el planteamiento, Fernando, de hoy, como constitucionalista, es que en el marco de todas esas legislaciones que hay que revisar, entren sin miedo a ver ese tema. Ahí va a revolver a un montón de políticos que ya está desde ahora hablando de reelección. Es correcto, pero no se puede iniciar una reforma por la idea simple de alguien o por el dolor de alguien. Alguien que le fue bien o que le fue mal en la elección, entonces por lo que él quiere o piensa o siente, entonces por eso hay que hacer la reforma. No. Tenés que ver el sistema, el Estado de Derecho. Si tenés un sistema demasiado abierto en materia constitucional, entonces te puede pasar lo que nos ha pasado en estas elecciones donde todo el mundo mete las manos. Si lo cerrás un poco, entonces puedes tener un sistema electoral confiscado o quitado por un partido. Entonces tenés que buscar con los especialistas. Chendo, hay doctores en derecho, hay especialistas en derecho, así como hay especialistas en el corazón, especialistas en diabetes, así en el derecho hay cualquier cantidad de especialistas preparados que entienden que es un sistema. Por Dios, el Estado de Derecho funciona en base a la ciencia política, a la ciencia de la administración pública, y no te ha dado resultado en Honduras porque hay un montón de gente que viene de criar vacas y los pones de diputados. O agarrar gente que está quemando llantas y los pones de ministro de Finanzas o los pones de ministro de Gobernación. Entonces, ahorita que estamos empezando con este gobierno, si vos buscas la gente con capacidades específicas, preparadas, para guardar, visualizar el contexto del Estado de Derecho, para protegerlo y fortalecerlo, entonces podés recuperar la institucionalidad jurídica que implica seguridad jurídica para todo tipo de actuaciones y ejercicio de derechos y obligaciones en el Estado. Poder recuperar la fortaleza de las instituciones, poder recuperar la eficiencia del presupuesto general de la República, poder garantizar a la población que va a poder ejercer sus derechos sin que un político, sin que un policía, sin que un militar se lo pueda violar, sin ningún periodista que le quiera sacar babosadas que no existen. Bueno, y entonces, lo está diciendo, perdón, y lo está diciendo un catedrático universitario, un hombre muy estudioso del derecho, como Fernando. Pero se va a revolver medio mundo con esta propuesta que es solo una opinión, debemos hacer la aclaración, de un profesional del derecho político de muchos años, pero digo, ¿qué han encontrado en la jurisprudencia entonces? Hablando de esto de la reelección, que el tema va a seguir siendo objeto de debate. Paraguay, Guatemala,
México y Honduras. Son de los pocos países del mundo, y digo aquí en el hemisferio occidental, que la reelección como tal está prohibida, aun y cuando en Honduras ya se permitió y ahí hay acciones incluso que están guardadas y en cualquier momento pueden venir. En Paraguay lo intentaron hace unos años y terminaron metiéndole fuego al Congreso, retrocedieron. Puro como tal solo se encuentra Guatemala y México. Ok, hay una máxima en el derecho constitucional y es que el Estado tiene el gobierno del tamaño y de la clase que quiere el pueblo. Es decir, por ejemplo, los valores morales del gobierno son los valores morales que imperan en la sociedad. ¿Por qué? Porque los gobernantes los sacas del pueblo, no los traes de fuera del país ni los traes del espacio. De ahí entonces que las limitantes para decisiones como la reelección van a estar dadas por la experiencia que haya tenido la clase política. Van a haber muchas voces a favor y van a haber muchas voces en contra. Por ejemplo, Chendo, en los países donde los gobiernos tradicionalmente han sido corruptos, han sido pícaros, sinvergüenzas o han violado los derechos de la población, la gente no quiere reelección, ¿cierto? Y no se justifica. Pero en los países donde los gobernantes han sido sabios, prudentes y han generado procesos de desarrollo económico, político y social, probablemente la gente dice que un buen presidente tiene derecho a seguir. En Estados Unidos, por ejemplo, que es la sociedad más grande del mundo, la más desarrollada y más fuerte, se permite la reelección por una sola vez, ¿verdad? En función de que a un buen presidente, una buena administración le permiten seguir, pero no una tercera, porque ya implicaría entonces un ejercicio dictatorial o muy personal del presidente y no sería el sistema el que funciona, sino que el presidente. Entonces, y solo una vez en la historia ¿a qué entramos con esto? ¿Verdad? Sí, solo una vez en la historia. ¿A qué entramos con esto? Que todos los funcionarios públicos, los diputados que van a entrar ahorita, los nuevos ministros, los nuevos gerentes de instituciones autónomas, cuando se elija la Corte dentro de 3 años o 4 años, toda esa gente debe entender que son pasajeros, son temporales, que lo permanente es el Estado de Derecho, la ley, la Constitución, la sociedad, el territorio, la soberanía y todas las instituciones jurídicas del Estado de Derecho. Por eso, cuando se busca gobernantes, no se busca políticos que quieran vender o comprar telas o que quieran comprar o vender terrenos. Se buscan políticos que tengan visión de estadista, porque el estadista se imagina su país, se imagina su estado, se imagina cómo está el Estado de Derecho y proyecta sus decisiones en el tiempo para el bienestar de la población, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, yo si me pidieras qué consejo daría a usted en este momento, yo, Chendo, le aconsejaría a papi que no deje que se le acerque ninguno de ese montón de empresarios privados, oligarcas, que todo el tiempo han estado acostumbrados a decidir a quién le dan y a quién no le dan licitaciones en el Estado. Muy bien. Hago la pausa. En breve seguimos aquí con el abogado Fernando Anduray Díaz. Bueno, vamos a incorporar a este diálogo ya al presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales del país, reelecto. Los alcaldes, hablando con don Fernando Anduray de esas reformas profundas que se deben dar a los alcaldes si se les permite la reelección, a los diputados de igual forma, a excepción del presidente de la República. Fernando Anduray aún plantea de que en el marco de todas estas reformas hay que hablar sin temor de todos los procesos que impliquen desarrollo del país, incluso de la reelección presidencial, pero no a la carrera. Ese es un buen punto, aun y cuando podría entenderse que hay, o de hecho que hay una violación a la Constitución, pero ¿cómo están planteando ahora que ustedes los liberales han entrado en un proceso de negociación, en una comisión de la cual usted forma parte y les permite, ojo a este punto, dialogar de momento y solamente con el Partido Nacional, más no con Libre? ¿Cómo ha ido todo ese proceso, Nahum? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Un saludo a don Fernando Anduray, un placer compartir.
Yo creo que es interesante e importante mencionar de que el tema de la negociación o el diálogo que se nos ha encomendado va en función no solo por buscar la presidencia del Congreso Nacional, va en función también en esas reformas electorales que el pueblo hondureño desea. Yo creo que estamos en el mejor momento histórico de los dos partidos políticos tradicionales de poder avanzar, dialogar y poder llevar pues al Congreso lo que son las reformas que la población anhela. Yo creo que es un anhelo del pueblo hondureño y que tenemos que ponernos de acuerdo para poder buscar los consensos necesarios. Sí, ¿qué han adelantado? Porque el Partido Nacional está nombrando también una comisión para acercarse. No ha ido bien el Partido Liberal y aquí en la pausa lo conversábamos con Fernando, que el que no conoce al Partido Liberal debe terminar conociendo una estructura partidaria centenaria acostumbrada al debate. El Partido Nacional es vertical. Fernando puede tener sus conceptos, puede debatir, pero da una línea el partido y la terminan acatando, la mayor parte de ellos. Hay algunos disidentes, pero ya sabemos qué les pasó. Les fue mal. Les fue mal. O los liberales no. Para los liberales es normal que aún debata, discuta e incluso esté en desacuerdo con los mismos miembros de esta comisión que está negociando aún. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros liberales, pues, es histórico, siempre así hemos actuado, pero que los tiempos cambian de igual manera, Rosendo. Yo creo que estamos en otros tiempos y tenemos que tratar de llevar a consenso dentro del interno del Partido Liberal por el bien del partido y también por el bien de nuestro país, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en tiempos, en momentos diferentes y esperemos llevar a consenso nosotros internamente y de igual manera con la pregunta que usted mencionaba de cómo van los acercamientos, estamos a la espera que el Partido Nacional pueda ya tener su comisión y poder iniciar este diálogo franco y sincero por el bien del país. Usted me dice que esperan ya el viernes, ahí sí estar cara a cara y escuchar las partes para llevar una propuesta que será del bipartidismo, sumado a que Libertad y Refundación, no sé si lo han contemplado ustedes en la comisión como liberales, en un extremo final dialogar con ellos, aun y cuando la convención les puso un alto. Y digo, Sí, digo esto porque en las últimas horas libres, a través de su coordinador general, el expresidente Zelaya dijo que ustedes dos, azules y rojos, se arreglen. Sí, totalmente de acuerdo. La convención dio ese mandato previo al proceso de elección general, pero sin embargo recordemos que el Congreso es un ente político. Creo que es el ente más político de todos los que son los tres poderes del Estado. Y ahí al final tiene que dialogarse con todas las fuerzas políticas, no solo con Libres, sino que también con Partido Pino, Democracia, que tienen diputados. Entonces creo que va a ser un diálogo permanente con todas las fuerzas políticas. ¿Cómo les ha afectado que los dos propuestos del Partido Liberal, hablando de que en la comisión están justamente ellos, por un lado Yuri Sabas y Marlon Lara? Marlon Lara señalaba que a él, Salvador Narrala, lo ha hecho a un lado porque no le aceptó a Irosh Kelbir como secretaria, contrario a Yuri Sabas, que sí la acepta para formar parte de una eventual junta directiva del Congreso Nacional presidida por un liberal. Pero al final del diálogo, ¿cómo esperan encontrar el propuesto número uno liberal? Los nacionalistas ya tienen. Los nacionalistas se la juegan con Zambrano. Yo creo que estos días y a llegar hasta el fin de semana pues son cruciales dentro del liberalismo. Nosotros como alcalde y como asociación, la semana pasada tuvimos el encuentro en Ciguatepeque y mandamos un comunicado en el sentido de la unidad partidaria de todos los sectores, porque nadie puede conocer que tenemos varios actores y sectores. Entonces creo que aquí es el momento de llamarnos a la unidad y esperemos nosotros que de aquí al día lunes, que la comisión ya va a tener que rendir un informe, ya tengamos las cosas claras y ya tengamos el candidato que va a representar al Partido Liberal para poder llegar a este proceso de buscar la presidencia del Congreso. ¿Qué están pidiendo los alcaldes? Usted es el que lidera el grupo de
alcaldes liberales son 70 y ¿cuántos? 76 alcaldes liberales. 76 alcaldes liberales, por cierto, de ciudades importantes, algunos de ellos, el caso de San Pedro Sula, que es la principal ciudad del Valle de Sula, entre otras, ¿verdad? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué aspiran de los 41 diputados del Partido Liberal en esta negociación frente a los 49 del Partido Nacional? Mire, yo creo que es importante avanzar en la reforma a la ley de municipalidades. Tenemos que actualizar la ley de municipalidades ya desde 1990 y hay que hacer algunos ajustes. De igual manera, tenemos que avanzar en el tema de la descentralización. Son temas que tenemos que abordarlos como gobiernos locales. De igual manera, hemos hablado con algunos dirigentes del Partido Nacional que no se puede seguir gobernando como se gobernó en el pasado, ni como se gobernó actualmente. Que donde hay un alcalde X, porque no es del partido de gobierno, entonces le ponen una paralela. Eso no puede seguir. Y yo creo que el Partido Nacional entendió el mensaje cuando ellos gobernaron en los 3 periodos anteriores, que no podemos seguir con la misma práctica, porque al final, cuando se retrasa una obra o un proyecto en un municipio porque el alcalde no es del partido que está en el poder, no está afectando al alcalde o al partido político como tal, y está afectando a la población en general y el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, temas como eso, Rosendo, nosotros esperemos que nuestros diputados sean el escudo de las corporaciones municipales del Partido Liberal para que no se continúe con la misma práctica del pasado y los que actualmente ya se van del gobierno. ¿Temen alguna traición? En política hay traiciones. Bueno, usted sabe cómo se juega la política y todos sabemos cómo es esto de la política, pero sin embargo nosotros confiamos como alcaldes que nuestros diputados y diputadas van a estar graníticamente unidos por una sola causa, ¿va? Y que podamos hacer causa común con el partido de gobierno, porque el país tiene que avanzar, lógicamente también, ¿verdad? Hay mucho compromiso. La población hondureña mandó un mensaje claro a toda la clase política, especialmente a los 2 partidos tradicionales, ¿verdad? Sí, bueno, Fernando ha sido político de 40 años, Fernando. Bueno, política vernácula, de política gremial, son muchas décadas. Campaña política, yo fui en 1971 a Comayagua con mi papá a la concentración de Monchito Cruz, con una bandera azul de la estrella solitaria. Es que pregunto esto porque desde ahí cachureco toda la vida. Lo histórico, hablando de política vernácula, a excepción Estoy hablando de los 55 años. Sí, a excepción del último cuatrienio, ha sido diálogo entre nacionalistas y liberales. ¿Qué grado de facilidad? Ese es el bipartidismo. Sí, el bipartidismo. ¿Qué grado de facilidad se puede encontrar ya en las próximas horas cuando se vean cara a cara? Porque aquí no es un asunto, debemos decir, del Congreso. Por ahí se va a partir en el ejercicio de la administración pública de los próximos 4 años. Pero hay que ver más allá de eso. Son reformas a la institucionalidad, armonía con los alcaldes. Hay alcaldes incluso de libre que deberán ser considerados con obras para su comunidad, porque al final el Ejecutivo eso busca impulsar. Pero, ¿cómo partir en una negociación que deje bien a las partes? Que no estemos con estos relajos, hay tomas, hay manifestaciones en varias ciudades, y esto no abona nada a un clima de inversión que lo hemos tenido prácticamente cortado en gran parte de los últimos años. Mira, Chendo, saludos, Nahum. Me aprecio y felicidades por tu reelección. Gracias, gracias, don. En la próxima vamos a ver cómo te sacamos de ahí. Mire, Chendo, siguiendo con la orientación que le dimos al programa, yo creo que no se trata de lo que yo piense para darte una respuesta o lo que piensen aún. Hay que interpretar lo que el pueblo hondureño dijo el 30 de noviembre. Primero, uno de los puntos trascendentales del partido de gobierno del Libre en el poder era que el bipartidismo éramos los que habíamos arruinado el país, que habíamos deshecho el país, que la corrupción, que el narcotráfico, que todo lo malo era del bipartidismo. Y en la práctica el pueblo le dijo a Libre que prefiere el bipartidismo y que deben ponerse de acuerdo Partido Nacional y Partido Liberal porque los bloques de votación que nos dieron prácticamente son
iguales. De ahí entonces que debemos propiciar la reflexión con madurez política, tanto en el Partido Nacional, para que consideremos que no es que nos ha dado un cheque en blanco el pueblo hondureño para que hagamos y deshagamos con el gobierno, o para decir, ya ves, que regresamos y nosotros somos machos porque somos mayoría. No, se trata de administrar sanamente y no cometer los errores del pasado. ¿Por qué caímos en esta crisis? Por falta de madurez política. ¿Por qué al Partido Liberal le devuelve el pueblo hondureño su confianza para que recupere protagonismo? O sea, el protagonismo que el pueblo hondureño le dio al Partido Liberal en estas elecciones no lo deben maltratar ni tomar decisiones a la ligera y a la loca, como esas locuras que andan a rala, ¿verdad? Que un día se reúne con Mel y otro día dice que no, otro día manda a la mujer, otro día va él. Y los liberales le han dicho, no queremos eso porque el pueblo no quiere a los comunistas en estas cosas. Entonces, el Partido Liberal es trascendental en el cumplimiento de la orden que dio el pueblo hondureño. Deben actuar con la madurez necesaria. Si al principio de la entrevista con Nahum dijiste, es que los liberales son así. Los que no conocen a los liberales no entienden por qué están peleando y por qué hay tantos grupos buscando la presidencia ahí. El tema es que ese tipo de conductas ya no las quiere el pueblo hondureño. Quiere un partido liberal unido, un partido liberal de consensos, un partido liberal que entienda que hay una agenda nacional que se debe construir. Para elegir al presidente del Congreso, no solo debemos considerar si es cachureco o es colorado, o si va a estar con el presidente o no va a estar con el presidente. Debemos considerar el nivel de conocimientos y experiencias que tiendan a una agenda nacional. Hablamos del plano electoral, pero tenés un sistema de seguridad social que está despedazado en el país. Alguna reforma legislativa tiene que entrar en este tema. El tema de la salud, la educación. Estamos en un mundo moderno de inteligencia artificial y nuestros profesores siguen enseñando con el Nacho, ¿verdad? Y la educación sigue en manos de los profesores. Entonces, la reforma económica del Estado para lanzar otra vez el sistema de libre empresa, el sistema de libre comercio y la protección jurídica. ¿Qué vas a hacer con todas esas cosas? La agenda nacional del Congreso, como este es un Estado de derecho, las leyes que se hagan en el Congreso te fortalecen la institucionalidad. De ahí entonces que elegir un presidente del Congreso no es solamente de que si Yuri es buena gente o de que Marlon tiene experiencia o de que Tomás Zambrano es el más vivo de todos. No, platiquemos. Esa comisión que nombró el Partido Liberal, imagínate que la nombraron no solo con diputados. Hay gente que es del Central Ejecutivo como Nahum, que en otras oportunidades le hubieran dicho, ¿y qué andan haciendo ustedes si no son diputados? Si son los diputados los que tienen la facultad de elegir. ¿Por qué están poniendo gente fuera? El Partido Nacional hoy anunciaron que vamos a conformar una comisión de trabajo para reunirse con los liberales y tener casi la seguridad absoluta de que solo van a haber diputados ahí en esa comisión. Y nadie discute. Y no es que no se discute, es que tenemos definidos los propósitos. Entonces, el otro tema, para entrar, porque el programa ya avanzó. No, hagamos una cosa. Voy a ir a la pausa. Bueno, dale. Voy a la pausa y luego seguimos aquí en este debate con don Fernando Anduray Díaz y Nahum Calix. Seguimos esta noche al banquillo. Alcalde Nahum Calix, ¿cómo plantean ustedes lograr unidad granítica? ¿Es posible eso para tener un mejor marco de diálogo? Bueno, va a ser el fin de semana, ustedes iban a trabajar. Hay quien dice que gran parte del hondureño, en medio de cualquier dificultad que viva, sábado y domingo se queda descansando. Ustedes están contra el tiempo. El lunes deben tener una propuesta porque ya el martes se ultiman los detalles, se redacta el documento que hay que redactar y el miércoles hay elección de una junta directiva provisional que normalmente va a repetir en la junta directiva permanente. Nahum. Claro, sin ninguna duda, no hay mucho tiempo, ¿verdad? Entonces se está trabajando fuerte para poder llegar al lunes unificados. Yo creo que los diputados y diputadas electos y reelectos han entendido
de que estamos en un momento crucial también como partido, ¿verdad? Si estamos en un lado, estamos mal y estamos en el otro, entonces tenemos que construir una sola línea para poder tener puntos de coincidencia. Si no logramos, Chendo, la unidad granítica dentro de lo interno de nuestros diputados y diputadas, pues es difícil entonces poder ir a dialogar con otros actores políticos, ¿verdad? Entonces lo importante aquí es el llamado a nuestros diputados y diputadas, así como salimos unificados el día de la reunión, el día lunes, aunque siempre van a haber indiferencias, pero en ese momento firmamos un acuerdo a través del Central Ejecutivo y yo espero que lo respetemos hasta el final, ¿verdad? Y esperemos que el lunes van a haber noticias positivas para el liberalismo y para el pueblo hondureño. Ahora, Nahum, el planteamiento que lleva el Partido Liberal es solo a cambio de la presidencia del Congreso Nacional, o se puede enmarcar un diálogo viendo un cogobierno con el Partido Nacional. ¿Qué han dialogado de momento ustedes y cómo esperan orientar esa gran propuesta de la semana próxima? La resolución del partido, Rosendo, es la presidencia del Congreso, ¿verdad? Y después de eso, pues vienen los otros puntos. Pero lógicamente por eso vamos a entrar al diálogo, ¿verdad? Al diálogo con las fuerzas, especialmente con el Partido Nacional, para poder llegar a un acuerdo por el país, para que lo que sea mejor para nuestro país. Porque está claro que esto es política, es diálogo, es buscar consensos en medio de los disensos que hay. ¿Y han visto la posibilidad de un cogobierno más allá de buscar la presidencia del Congreso? Es que puede ser la presidencia del Congreso más el cogobierno. ¿Me entiendes? Que pasa que recuerda que en política nada está escrito. En política no hay nada escrito. Entonces, esperemos primero el consenso hasta el día lunes para ver cómo caminan los otros 2 días. Sí, el Partido Nacional puede entrar en un diálogo para un cogobierno que normalmente se presenta a 2 años, Fernando. Esto ha sido la lógica. Yo recuerdo las oportunidades que se han dado, estos espacios, y cuando más lo tuvimos fue cuando don Porfirio Lobo Sosa. Bueno, si no hay diálogo, no hay cogobierno. Y si no hay cogobierno, no hay gobernabilidad, hay que entender eso. El tamaño del Partido Liberal ahora y del Partido Nacional nos obliga a trabajar juntos. Sin embargo, hay que entender que no se trata de repartición de puestos. Chendo, en honor a la verdad, para no engañar al pueblo hondureño, yo diría, en este instante, hoy y mañana y todo el fin de semana, van a estar reunidos nacionalistas y liberales trabajando. Hoy, sin lugar a dudas, se reunieron algunos diputados nacionalistas con algunos diputados liberales. Es imposible incluso que de aquí al uno... una imagen ahí de liberales con libres. Correcto, así es. Entonces no va a ser raro que pasado mañana aparezca otra imagen de otros diputados platicando en algún otro lado, pero ya con esas fotografías que se publicaron ayer y hoy, yo creo que ya no van a ir a la cafetería a desayunar, ¿verdad? Porque los van a agarrar. Entonces, lo normal es que se platique, lo anormal es que no se platique. La política es consensos, es entendimientos, es búsqueda de posiciones comunes. De ahí entonces que los liberales tienen sus aspiraciones. Si vos le preguntás a los 128 diputados ahorita propietarios, los 128 todos quieren la presidencia del Congreso. Ahora, ¿ustedes ¿verdad? han pensado, Fernando, y en el diálogo que mantienen en conversar con Libre para cargos directivos? Habla el Partido Nacional. No. El pueblo, no contundente. El pueblo nos prohibió. El pueblo los está sacando por tratar de destruir el sistema. Libre es un partido antisistema. Es como que yo trate de dejar a algunos funcionarios de Libre en los cargos y que sigan pensando como comunistas que hay que destruir la empresa privada, hombre. No pueden estar ahí. Ahí tienen que estar en el gobierno los que el pueblo hondureño quiere como demócratas. Y esos somos los liberales y los nacionalistas. Y gente de la democracia cristiana y del Pino y toda la sociedad civil Con del sector esto democrático. me dice usted, aunque todavía no está aún claro si va a formar parte del Ejecutivo o no, que viene la escoba. Yo no le llamaría escoba azul, viene el cumplimiento del mandato del pueblo, ¿verdad? Porque es evidente
que mucha gente con Libre salió de la calle de quemar llantas a cargos ejecutivos. Y después del fracaso, hoy la experiencia que tienen es en fracaso. Ni siquiera podemos pensar que tengan alguna gente de buena experiencia, que hay algunos que haya que dejar ahí, no sé, ¿verdad? Pero se ve difícil. Yo creo que en la medida en que el comunista siga siendo comunista, no puede estar en un puesto del Estado luchando por destruir el Estado de Derecho. Sí, Nahum, ustedes como partido en una eventual integración tienen nombre ya, manejan alguna idea de quiénes pueden ser piezas fundamentales para incorporarlas al Poder Ejecutivo. No hemos, tenemos nombres, sí hay excelentes líderes nacionales, muchos ciudadanos con mucha experiencia, con mucha capacidad, que podría ayudar mucho a un eventual gobierno, al gobierno, pues. Pero no hemos hablado, Rosendo, para serte sincero, dentro de la comisión, si hemos hablado algo de ministros o viceministerios, en la comisión no se ha hablado nada de eso. Ahorita estamos enfocados en la unidad granítica de nuestra bancada. Lógicamente, como dice don Fernando, no es pecado dialogar con el político que necesita dialogar, no es político, ¿verdad? Creo que aquí lo que quieren es satanizar. No pueden ver en un lugar, en una cafetería, a alguien con un diputado nacionalista, liberal o libre, y le toman una foto y lo viralizan a través de las redes y ya dicen que está vendido, que está vendiendo. Y no podemos seguir en esa misma práctica, ¿verdad? Ahora, Muy Yo bien. sí comparto. El pueblo hondureño votó por los dos partidos políticos tradicionales. ¿Qué me decía, Fernando? Vos escuchaste la semana pasada a Salvador Narrala decir que yo llamo a Papi Alaro y no me contesta el teléfono, contestame, Tito, le dijo, antes de entrar a una sesión allá al Consejo Central Ejecutivo. No se puede dialogar con necios. El Partido Nacional está buscando diálogo. Y yo a estas alturas te garantizo 100% que ya han habido diálogos. No con quienes, ni la fecha, Pero ni ¿qué dónde, han ni qué. platicado ya? Agenda nacional, agenda legislativa, agenda en el tema de inversiones, agenda en el tema de seguridad de la población. Hay temas importantes que se han dialogado con gente importante del Partido Liberal. Esto es importante que lo diga, de repente puede ser hasta imprudente, pero es necesario que el pueblo sepa que Libre no va a poder meterse a la directiva del Congreso por medio de Narrala o del Partido Liberal. Si es necesario bloquearlo, ya está garantizado que no van a poder pasar porque ya tenemos mayoría y ya tenemos consensuado con la mayoría de los liberales que son honestos, que son representativos del Partido Liberal. Porque el problema con Narrala es que no representa realmente los intereses del liberalismo. Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Punto sobre la mesa. Bueno, llamó la atención que en el marco de toda esta negociación, que ya tiene una comisión integrada del Partido Nacional para que converse con los nacionalistas, previo a todo esto, Salvador Narrala ha dicho que él ya es precandidato para el 2029, es decir, que está apuntándose a la primaria de marzo del 2029. Vean cómo son los liberales. ¿Les genera escaramuzas esto a nivel de los liderazgos del partido, Nahum? ¿Cómo han trabajado todo esto para no distorsionar nada? Aunque aún y cuando Fernando dice que no. Yo planteo esto porque ahí en los liberales ya todos sabemos que hay virtuales aspirantes. Nombres y apellidos, aquí van. Jorge Calix va a aspirar. Roberto Contreras está ahí con ese gusanito. No sabemos si ustedes, los alcaldes, que también les abroga el derecho de aspirar, van a lanzar un candidato o un precandidato en este caso. Y ojo, que si en un determinado momento final los liberales ocupan la presidencia del Congreso Nacional, ahí tienen otro candidato. Y no me vayan a decir que no. ¿Y Maribel Espinosa? Ah, bueno, aquí me agrega la abogada Maribel Espinosa, Fernando. Por favor, Nahum. Yo creo que, como todo ciudadano, pues tiene derecho a aspirar. El ingeniero Salvador Narrala ya prácticamente lanzó su precandidatura para el 2029. Y bienvenido. Lo importante aquí es que van a haber otros precandidatos, como tú ya mencionaste, que también van a buscar la candidatura
Lógicamente que el que trabaje por organizar verdaderamente este partido estructuralmente abajo, en el territorio, ese va a ser el movimiento más fuerte del Partido Liberal en los próximos años venideros, ¿verdad? El que no trabaje, que cree que va por figura, que cree que con la figura, que la parte mediática le va a ayudar, difícilmente. Necesitamos estructurar a este partido y nosotros que estamos en el territorio sabemos que hubieron muchas debilidades y hay que reconocerlas. Entonces necesita trabajar, organización, porque solo un partido científicamente organizado, decía Viera Morales, y muchas veces en el partido hemos pensado que pues, está en la cúpula arriba y vamos a ganar de esa manera. No, tenemos que trabajar en el territorio, buscando nuevos liderazgos en aquellos municipios que no tenemos alcaldes, por ejemplo, que hay que ir a fortalecer esos municipios. Entonces hay un trabajo por hacer dentro del partido grande, Rosendo. Y eso... ¿Qué trabajo ocupa la base que ustedes ya como líderes comunitarios que sí están conociendo a diario qué requiere el de allá tierra adentro ocupa? Bueno, primero generar espacios, ¿verdad? Generar espacio a la juventud. Necesitamos fortalecer al Partido Liberal con el tema de los jóvenes. De igual manera, como te mencionaba, hay municipios que no tenemos alcaldes y tenemos muchos años de no ganar una alcaldía, entonces necesitamos ir a fortalecer esos municipios en el territorio. Organizar los consejos locales, pero como debe de ser. De igual manera, los consejos departamentales. Entonces, hay un trabajo fuerte por hacer dentro del Partido Liberal. Y el movimiento que inicie esa tarea va a ser el movimiento que va a ganar el proceso electoral en el 2029. Muy bien, gracias Nahum. Suerte ahí en las reuniones de las próximas horas. ¿Y el compromiso del Partido Nacional cuál es? Porque aquí Fernando se está juramentando al presidente, está prestando promesa de ley y ya desde antes se están lanzando. ¿Cómo esperan llevar esa temática ustedes? Mire, yo creo que necesitamos una dedicación exclusiva de todos los funcionarios públicos al trabajo, porque 4 años pasan corriendo, Chendo. Y el trabajo del gobierno debe tener resultados concretos para que el pueblo esté contento. Siento que el Partido Nacional no debe abocarse a la búsqueda de candidatos presidenciales en este momento, ni de próximos diputados que inicien lucha ya, porque eso va a dividir las opiniones de la gente y el apoyo a Papi a la Orden. Tito necesita un partido fuerte respaldándolo. Hay una máxima en política que dice que ningún presidente se sostiene en el poder si no tiene un partido político fuerte que lo respalde. Esto implica, voy a decir algo que ojalá no lo malinterpreten, que Papi a la Orden deberá salir en su gobierno con una buena cantidad de gente nacionalista en los principales cargos, aparte de los que se le otorguen al Partido Liberal y a otros miembros de la sociedad civil, pero la gran mayoría deberán ser nacionalistas y algunos reconocidos, o la mayoría reconocidos, para que el partido esté motivado, contento, porque Libre con 35 diputados va a seguir chingando en el Congreso y van a seguir tomándose calles y van a seguir molestando. Aunque ya no tengan el financiamiento del narcotráfico internacional, están quedando con mucha plata ahorita. Así es que hay una oportunidad de oro para el Partido Nacional de fortalecerse. Necesitamos candidatos presidenciales, tenemos prospectos. Y donde no tenemos la fortaleza, como el departamento de Cortés, un trabajo, una estrategia política diseñada para crecimiento. A los liberales, Nahum, ustedes tienen que reconocer que hay un montón de gente que les quitó Mel Zelaya y se los convirtió en libre y los dejó sin gente en los municipios. Acordate que Narrala dijo que a los 2 días después de las elecciones que tenía el 100% de las actas y hay un 20% de municipios en los que no pudo mandar miembros de mesas electorales. Estaba mintiéndonos, ¿va? Entonces, ahí a revisar realmente dónde es que han tenido debilidades para aprovechar ahora y relanzar. El Partido Liberal tiene oportunidades de oro. El bipartidismo tiene el poder de la nación en sus manos. Seamos inteligentes, hombre. No somos enemigos a muerte. Hemos sido adversarios históricos. Por eso, con el entendimiento histórico y tradicional que ha habido entre nosotros, podemos gobernar en este gobierno. Muy bien. Fernando Anduray y Nahum Calix con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.